acercarlos a esta realidad, que les cuento. Ahora lo digo con un poco más de soltura, pero ustedes no se imaginan lo que fue el primer cuatrimestre. Pensar cómo, pensar qué herramientas ofrecerles para que puedan acercarse a la lógica presencial. Acercarse, pero nunca transitarla, por ahora. Bueno, ¿Sí? Bueno, hay otro micrófono abierto. No sé, Valeria, si te respondo. Yo sé que me quedó algo en el tintero, pero se me perdió en el camino. Capaz que surge en algún momento. No, sí, sí, creo que quedó bastante claro, porque mi preocupación en sí era si yo ahora tengo que armar un proyecto, no se me ocurriría o no sería como de la misma forma de cuando hice el proyecto para jardín o para primaria el año pasado. Entonces No, como que lo veo como en una realidad claro, totalmente diferente. claro. No vas a conocer a tus alumnos y alumnas de la escuela secundaria. No. Ni tampoco vas a hablar tete a tete con los profesores y las profesoras. Sí vamos a hacer entrevistas para que ustedes puedan hacerle preguntas. No vas a poder ver los espacios de trabajo, no vas a poder ver la infraestructura, nada de eso. No vas a poder tomar contacto con los materiales didácticos que la escuela cuenta, ni tampoco organizar la clase. Pero, si bien consideramos que es fundamental el vínculo y la comunicación que se establece en las clases, también consideramos que el saber enseñar es un inacabado y que se aprende día a día. Y que el día que no aprendan más cuando enseñan es el día que se tienen que jubilar. ¿Sí? Cada día que se da una clase es el día, se aprende un poco más. ¿Sí? Bueno. Pero con esto no descarto de la importancia ni la relevancia de establecer vínculos con las situaciones de clase, con todo lo que refiere a las situaciones de clases. Preguntas. Comentarios. Abran el micrófono si tienen algo directamente. Igualmente, vamos a seguir. Ya vi esta mañana que alguien abrió el tema de discusión de las clases teóricas. Lo que les voy a pedir es que respondan sobre el comentario de los compañeros que estén en el foro y que vayan siguiendo el hilo del debate. No fui yo quien abrí, pero bueno, bienvenida sea quien abrió el debate, así que allí vamos a continuar y bueno, por supuesto que voy a intervenir en cualquier momento, ¿no? Profe, una pregunta. Sí, Soy Lara. Lara, Usted dijo que intentemos pensar propuestas instituyentes. ¿Sería así como considerar los intereses de los alumnos? ¿O cómo sería? a ver, vos y todos, y todas, y todos, docentes, profesionales de la educación física, son los que tienen el saber sabio de la educación física en la institución educativa. El profesor de geografía o la profesora de geografía tendrá los saberes de geografía, él o la de lengua o literatura sabrá de literatura, pero ustedes son los que tienen el saber sabio de la educación física y son responsables de enseñar educación física en la escuela. ¿Sí? Podrán, en una reunión con otros docentes y con el equipo directivo, decir, bueno, refutar alguna idea que ustedes lleven, pero en realidad los procesos instituyentes se deben comenzar, y esto es un deber ser que yo planteo, desde el saber sabio, ¿sí?
No, desde, a ver, si a los alumnos les interesa otra cuestión que no es la que ustedes están enseñando, pero, bueno, en otra de las clases surgió el tema de la demasiada deportivización o una escuela muy deportivizada. Entonces, ¿cómo llevar adelante un proceso instituyente? Bueno, parte justamente desde el saber de la educación física, ¿sí? Que va más allá del interés de los alumnos, ¿no? Porque el interés se despierta en la clase, o sea, se tratan de pensar distintas formas y podría decir estrategias para despertar el interés, ¿sí? En la misma clase, en situación de clase, pero cuando ustedes, a partir del saber sabio, elaboran un proyecto y quieren realizar cambios en relación a la tradición escolar de esa institución donde empiezan a trabajar, siempre el cambio tiene que partir del saber. O sea, yo no voy a enseñar fútbol si ese es el interés de los alumnos. ¿Por qué? Porque hay una sistematización y hay una planificación escolar que dice, por ejemplo, que yo este año tengo que enseñar softball. Entonces, no voy a enseñar fútbol porque eso les interesa. Sí, quiero negociar con ellos, quiero decirles, bueno, es interesante jugar al fútbol, está bueno que jueguen al fútbol, pero en estas clases se aprenderá softball porque es el contenido que vamos a trabajar, pero en algún momento también puedo dejar que jueguen al fútbol, ¿sí? Si ese es el camino para despertar el interés del aprender softball, ¿no? En realidad, yo apostaría más a que los alumnos de la escuela comprendan que aprender softball es importante. Y entonces, si es importante, tendría que explicarles o tendría que comentarles el por qué y el para qué ese contenido que voy a enseñar es importante, ¿sí? O por qué es significativo para su vida o para su formación, ¿sí? Si ellos y ellas, alumnos y alumnas, no encuentran el sentido y el significado de lo que se les está enseñando, seguramente no van a estar interesados en esto que se les propone desde una organización institucional o desde una planificación escolar, ¿sí? Entonces, los procesos instituyentes parten de pensar que esa educación física en esa escuela está yendo por un lugar que posiblemente podría ir por otro más. O sea, esa escuela que yo dije al principio, deportivizada, también podría pensarse, no solamente deportivizada, podría pensarse en otras disciplinas, como por ejemplo la natación, la gimnasia, el atletismo, que también sería y son parte de los contenidos que la educación física tiene que enseñar, ¿sí? De allí parten los procesos instituyentes, del saber sabio que cada uno tiene, ¿sí? Del saber de la educación física. Por ¿Sí, ejemplo, Lara? Sí, Santiago. pregunto en relación a, por ejemplo, creo que era Valeria la que había dicho o que había comentado en relación a este contexto que estamos viviendo y diseñar un proyecto, por ejemplo. Podría ser la oportunidad para, no sé, en el caso de la secundaria, reivindicar un poco lo que es el juego para justamente estos contextos de encierro, por ejemplo, dentro de un proyecto que se aboque a la invención, que exploren la creatividad, que entiendan el porqué y el para qué del juego o distintos juegos. Puede ser una forma. Eso va a estar planteado como trabajo práctico. Lo vamos a, ya está planteado porque ya está organizado y pensado para que ustedes vayan resolviendo. El lugar que ocupe el juego en tanto contenido de la educación física estará relacionado a las intencionalidades educativas que cada propuesta
y cada proyecto educativo de cada institución tenga como principio, ¿no? Porque lo que conducen, orientan y guían son justamente las intencionalidades educativas, ¿sí? Entonces, vaya a saber, de acuerdo al trabajo que se propone, en qué lugar queda el juego, ¿sí? No sé, y tampoco sé si ese va a ser el contenido fuerte para trabajar. Posiblemente esta discusión puedan darla en los foros de las comisiones y no en la resolución del trabajo práctico. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, primero y principal, es que el saber de la educación física es el que se enseña. Pero como la educación es sistemática y además está organizada por una política y por una filosofía que esa política sustenta, hay intencionalidades, objetivos, propósitos, metas, expectativas de logro, como se llamen, según las teorías que sustenten, que son las que orientan cuáles son los contenidos que se van a seleccionar para un proyecto, por ejemplo, bimestral, que es el que ustedes tienen que llevar adelante, ¿sí? No sé si el juego va a ser el contenido que se va a poner en la mira. ¿Está, Santiago? Bien. ¿Qué tal? Buen día. Hago Hola. una consulta sobre esto que comentaba Santiago y sobre la intencionalidad bimestral que vamos a tener que hacer a futuro. ¿Lo vamos a tener que enmarcar en este momento de pandemia o lo podemos idear en una situación como la que no estamos transitando el día de hoy? Digo por esto por ejemplo, del proyecto estratégico del trabajo en conjunto. Hoy imaginamos una educación física totalmente diferente a hace un año atrás. Probablemente se podría haber trabajado más en conjunto con otras materias, por ejemplo, en ETIC, para ver de qué manera el profe puede llegar a intervenir con los alumnos en las clases el día de hoy, en una situación totalmente distinta a hace un año atrás, que no hubiésemos imaginado nunca estar en esta virtualidad, por decirlo de alguna manera. Sí, hola Roberto, ¿cómo estás? En realidad estamos pensando, y así como las autoras están añorando algo mejor y el cambio, estamos pensando en la presencialidad, ¿sí? Estamos pensando en volver, y como no sabemos cómo vamos a volver, ni cómo vamos a volver a la escuela, ni cuándo vamos a volver, seguimos apostando a la presencialidad de la escuela, ¿sí? Entonces, este proyecto que ustedes van a elaborar ya en el módulo siguiente, tiene que ver con lo que ustedes estuvieron viendo acerca del buceo de las páginas y pensado en la presencialidad, o sea, seguimos apostando a la presencialidad. Y esto también quería decirles, que creo que empecé hoy a hablar y no finalicé, y que tiene que ver con algo que había dicho Valeria y que les dije que algo me quedaba dando vueltas, y que ahora Roberto algo menciona y que ahora me acuerdo, que lo anoté, ¿no? Esto de, bueno, las autoras, como dije hoy, pretenden mejoras, pretenden cambios, pretenden que la educación sea mejor día a día, y en definitiva, Roberto, lo que está planteando es, bueno, ¿cómo vamos a plantear este proyecto? ¿No? ¿Dónde estamos parados para plantear este proyecto que vamos a pensar? ¿No?
Y que también es la preocupación de Santiago cuando dijo, ¿qué vamos a pensar? ¿El juego creativo, innovador? ¿Dónde vamos a poner la mirada?